Buenos días. Este año, la Unión Europea, a través de Eurosan Occidente y su Foro de Innovación en Seguridad Alimentaria y Nutricional, se ha unido al mayor evento regional de tecnologías del agro, Expo Agrovisión, para promover este año Expo Agrovisión SAN 2021. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en la sala de Suelo y Medio Ambiente, en donde tendremos la charla Importancia del suelo y su adecuado manejo, con el ingeniero Franken Marel Girón, jefe de la UAPA, Tepeque Info. Ingeniero, buenos días. Buenos días a todos, ¿verdad? Como usted bien lo dijo, mi nombre es Franklin Marel Girón, tengo a cargo la unidad de apoyo a la producción agropecuaria de Infop, acá en Ciguatepeque, la zona central de Honduras. Hemos tenido la suerte de compartir en algunos momentos apoyo con Eurosan Occidente, ¿verdad? Estuvimos un tiempo apoyándolos ahí en ciertas actividades, ¿verdad? Y estamos este día pues para desarrollar una pequeña charla sobre lo que es la importancia del suelo y el uso adecuado que le debemos brindar a él mismo. Espérate, tengo que compartir la pantalla. Aquí. No, métete a... Espérate, dale, dejarte comprar. ¿Dónde sea? Entonces, dale share. Entonces, share screen. Entonces, la ventana. Ay, demonios, no te sale tanto. A minimizar. Espérate, ¿cómo le hago para diapositivas? Bueno, esta pequeña presentación, ¿verdad? Como les digo, nosotros laboramos en el Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOP, la unidad que está ubicada acá en Ciguatepeque. La capacitación, pues, o la charla se refiere a la importancia del suelo y su uso adecuado, ¿verdad? Nosotros estamos ubicados en la zona central, ¿verdad? En Honduras, ¿verdad? Atendemos 3 departamentos, Intibucás, Comayagua y La Paz. Zonas muy productivas, diferentes climas, diferentes alturas, diferentes tipos de suelo, ¿verdad? Diferentes cultivos que producimos en la zona, desde hortalizas de altura hasta hortalizas de valle, ¿verdad? Cultivo de café, arroz, frutales, cítricos, etcétera, etcétera. Somos una zona bastante diversa en cuanto a lo que es productividad. Nosotros desde nuestro Centro Nacional de Formación atendemos el sector agropecuario en esta zona, ¿verdad? Y la parte de agroindustria. Vamos a iniciar pues con un versículo, ¿verdad? Que dice en Génesis 2:15, ¿verdad? Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, ¿verdad? Esa es una historia desde que Dios creó el mundo, que nos dio todas las condiciones para que nosotros pudiéramos producir nuestros alimentos, ¿verdad? Pero que lastimosamente nosotros mismos pues hemos estado un poco afectando nuestro medio que nos dejó nuestro Señor, ¿verdad? Otro proverbio, ¿verdad? Que es el 28:19, que dice que el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. No tenemos mucho que explicar al respecto, ¿verdad? Las palabras se explican por sí solas. Para iniciar, ¿verdad? Esta charla sobre lo que es el suelo y su importancia, ¿verdad? Tenemos la definición de qué es el suelo, ¿verdad? El suelo, como sabemos, ¿verdad? Por definición dice que es la parte superficial de la corteza terrestre, ¿verdad? En que viven y crece la vegetación, ¿verdad? Y otros organismos vivos de nuestra naturaleza. En él crecen las plantas que proporcionan al hombre la mayoría de sus alimentos y materias primas con las que fabricamos productos esenciales. El suelo pues nos brinda alimentos de consumo directo y otros que pues los transformamos para complementar nuestra dieta alimenticia.
El suelo se compone de minerales sólidos, aguas, gases, residuos de microorganismos muertos y organismos vivos. Ese es el componente, esos son los componentes de un suelo completo, ¿verdad? Vemos claramente, ¿verdad?, que el suelo no es un sistema estático, ¿verdad? Es una estructura viva, que día a día sufre procesos de cambio por efectos de reacciones químicas y biológicas. Estos cambios pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿verdad? Todo va en función de cómo nosotros lo cuidemos o cómo nosotros lo maltratemos, ¿verdad? Pero de que no es estático, eso lo tenemos que tener claro. O sea, los suelos se pueden degradar o los suelos se pueden mejorar, o igual por lo menos mantenerlos, conservarlos como tal, ¿verdad? El suelo y sus habitantes, ¿verdad? El suelo mantiene la vida en la tierra. Es la segunda fuente de comida, ¿verdad?, para las plantas, ¿verdad? Después del aire, obviamente, y la primera para los seres humanos. Nosotros sabemos de que las plantas, pues, toman sus alimentos de 2 vías, una que es directamente del suelo y otra que es a través del aire, donde recoge ciertos nutrientes esenciales para su vida, a través y transforma también a través de las hojas, a través de lo que es la fotosíntesis. El suelo es como un ser vivo, ¿verdad?, que respira, come las hojas y ramas que caen y bebe la lluvia. Bueno, de hecho es un ser vivo, ¿verdad?, que siente, se desarrolla, multiplica y tiene todas las funciones o los ciclos naturales de vida, ¿verdad? Podemos ver todo lo que encierra lo que es la vida microbiana dentro del suelo, ¿verdad? ¿Cómo funciona el suelo? La Ingeniero, hoja, mande. perdone la interrupción. Le comento que aún estamos en la primera diapositiva. No sé por cuál diapositiva va de su presentación. Voy por como con la quinta, sexta. Sí, tiene que con las flechitas ir bajando para que podamos, todas las personas que estamos en la sala, podamos ver su presentación. Ah, ok, solo me permite. Aquí voy bajando, pero ya no. Algo oculto, pues lo deja de compartir. Deja de compartir. Aquí no, la presentación PowerPoint me está presentando. Con la parte de completo. Que te confirme. Sí, sí se ve. Pronto. ¿Se ve ahorita la imagen? ¿Esa nueva diapositiva? Así es. Ahorita estamos viendo su pantalla donde dice cómo funciona el suelo. Ah, ok. Vamos a ver si nos regresamos un poquito. Entonces, bueno, estábamos hasta esa imagen que están viendo ahorita, esa sí la vimos inicialmente. Así es, esa sí la logramos ver. Bueno, me confirma si se van moviendo o en su defecto buscamos una nueva forma, ¿verdad? Con mucho gusto. Ok, bueno, vimos la parte de los 2 versículos de la Biblia, ¿verdad? Después vimos la parte de lo que era el suelo, ¿verdad? Que dijimos que el suelo es la parte superficial de la corteza terrestre en que viven y crece la vegetación y otros organismos, ¿verdad? En él crecen las plantas que proporcionan al hombre la mayoría de sus alimentos y materias primas con las que fabrican productos esenciales. Ruego me disculpen porque no esta plataforma pues no la había usado, hemos trabajado más con Zoom que con ella, ahí me disculpan. El suelo se compone de minerales sólidos, aguas y gases, residuos de microorganismos muertos y organismos vivos. Eso es todo lo que compone el suelo, que es solo lo que habíamos hablado hace un instante, ¿verdad? El suelo no es un sistema estático, es una estructura viva que día a día sufre procesos de cambio por efectos de reacciones químicas y biológicas. Estos cambios pues, pueden ser positivos o negativos, todo va a depender cómo nosotros tratemos nuestro suelo, ¿verdad? Si podemos degradarlo o podemos mejorarlo, ¿verdad? Todo va a ser de cómo es el uso y manejo que nosotros le demos
a esa bendición que Dios nos dejó en aquí, ¿verdad? Mencionamos pues que el suelo y sus habitantes, que el suelo mantiene la vida en la tierra, que es la segunda fuente de comida o de nutrientes, ¿verdad?, de alimentos para las plantas después del aire, y la primera para nosotros los seres humanos. Por eso es la importancia de que tenemos que manejar, mejorar o mantener todas las condiciones para que nuestros suelos nos produzcan alimentos. El suelo es como un ser vivo, ¿verdad?, que respira, come las hojas y ramas que caen y bebe de la lluvia. Bueno, hasta aquí creo que nos habíamos quedado hoy. Bueno, ¿cómo funciona el suelo? Bueno, ¿cómo se mejora el suelo o cómo evoluciona el suelo? Bueno, la hojarasca cae en el suelo y los microorganismos, bacterias y hongos que ya están en las hojas empiezan a digerirlas, a descomponerlas. Los bichos más grandes que habitan en el suelo, los que pueden ver, lo que nosotros podemos ver a simple vista, construyen la macrofauna. Ellos despedazan las hojas y las ingieren, facilitando el trabajo de los microorganismos. Los bichos medianos, que también habitan en el suelo, constituyen la mesofauna. Ellos comen los pedazos menores de hojarascas, favoreciendo también la descomposición de la materia orgánica. Este es un proceso donde varios factores influyen en esa degradación de la materia. Los depredadores comen a los demás bichos, regulando las poblaciones de estos habitantes en el suelo, ¿verdad? Si hay una cantidad de población alta de ciertos animalitos, ciertos bichos, ¿verdad? Hay otros que son depredadores que nos ayudan a controlar esa densidad poblacional para tener regulado siempre esas poblaciones de estos habitantes en el suelo. De este proceso resulta la formación de humus y la elaboración de nutrientes para las plantas. Todo este proceso contribuye a proporcionar nutrientes, micronutrientes a las plantas para que ellas se puedan desarrollar y nos puedan proporcionar los alimentos que nosotros consideremos en un futuro. Esta es una composición física del suelo, ¿verdad? Que tenemos un 45% de minerales, un 25% de agua, un 25% de aire, y el proceso o el producto de ese proceso anterior, que es la descomposición de los ciertos elementos, que crean lo que es el humus, que forma un 5%. Pero esta es una de las partes más importantes. Todos son complementarios, ¿verdad? Todos son importantes. Los clasificación de suelos según la clase agroecológica, ¿verdad? Que esto es la capacidad del uso y manejo del suelo, que van de clases desde la 1 hasta la 8. Estas clases pues dependen de varios factores, como son los que vamos a enunciar en este momento, ¿verdad? Los suelos de la clase 1 no tienen o solo tienen ligeritas limitaciones permanentes o riesgos de erosión. Son excelentes, pueden cultivarse con toda seguridad empleando métodos ordinarios, ¿verdad? Estos generalmente son suelos bastante profundos, productivos y de fácil laboreo, casi llanos. Son suelos bastante francos, ¿verdad? Con una profundidad bastante grande y con una cantidad de materia orgánica muy interesante, ¿verdad? Son suelos generalmente planos, ¿verdad? Y aunque son planos, no presentan riesgo de encharcamiento por su profundidad, ¿verdad? Pero si tras un uso continuo pueden perder fertilidad, ¿verdad? Un mal uso pueden llegar a perder su fertilidad porque no tienen si no le aplicamos mucha incorporación de materia orgánica. Tenemos otra clase de suelos, ¿verdad? Que esta clase la integran suelos sujetos a limitaciones moderadas en su uso, ¿verdad? Presentan un peligro limitado de deterioro, son suelos buenos, son muy buenos, ¿verdad? Pueden cultivarse mediante labores adecuadas de fácil aplicación, ¿verdad? Tienden a ser con pequeña inclinación, ¿verdad? Pero sí son suelos muy protegidos. Estos suelos difieren de los de clase 1 en distintos aspectos. La diferencia es la estriba o la inclinación que puedan tener, en que presentan esa pendiente suave, ¿verdad? Están sujetos a erosión moderada, su profundidad es mediana y pueden inundarse ocasionalmente, ¿verdad? Esa es la diferencia entre la clase 1 y clase 2. Generalmente solo va por cuestiones de topografía, ¿verdad? Que es una leve inclinación, ¿verdad? Los suelos de clase 3, ¿verdad? Los suelos de esta clase se hallan sujetos a importantes limitaciones en su cultivo. Presentan serios riesgos de deterioro, son suelos medianamente buenos, ¿verdad? Pero
La situación vuelve a influir también lo que es topografía, la inclinación, ¿verdad? Que aunque son buenos, si no son bien manejados, si no se aplican labores de cultivo conservacionistas, pues igual pueden deteriorarse rápidamente. Pueden cultivarse de manera regular siempre que se les aplique una rotación de cultivo adecuada o un tratamiento pertinente, ¿verdad? Sus pendientes son moderadas, el riesgo de erosión es más severo en ellos y su fertilidad es un poquito más baja, ¿verdad? Los suelos de clase 4, ¿verdad? Dentro de ellos, pues está la clase donde están suelos con limitaciones bastante grandes y severas para el cultivo. Son suelos realmente malos, ¿verdad? Pueden cultivarse ocasionalmente, se les trata con gran cuidado. Generalmente deben limitarse a cultivos herbáceos, ¿verdad? Algunas partes de trigo, maíz, hortalizas, pero igual, como siempre le digo, incorporando un poquito de materia orgánica, ¿verdad? Los suelos de esta clase presentan características desfavorables, con frecuencia se hallan en pendientes bastante fuertes, ¿verdad? O sea, bastante con inclinación un poquito más grande, va arriba de los 40, 45 grados de desnivel. Los suelos de la clase 5, ¿verdad? Los suelos de esta clase deben mantener una vegetación permanente. Pueden dedicarse a pastos o a bosques. La tierra es casi horizontal, ¿verdad? Pero son suelos realmente pobres, ¿verdad? O sea, donde de repente solo lo que es pasturas, ¿verdad? Es lo que podemos tener ahí. Tiene escasa o ninguna erosión, sin embargo, no permiten el cultivo por su carácter de encharcado, pedregoso o por otras causas. El pastoreo debe ser regulado para evitar la destrucción de la cubierta vegetal. De por sí son suelos bastante pobres, ¿verdad? Con una cantidad de arcilla bastante fuerte, por un lado, o pedregosos, o sea, con bastante, con poca, mejor dicho, área cultivable, ¿verdad? Pero y si no los manejamos bien, ¿verdad? La poca área vegetal que puedan tener la podemos destruir. Los suelos de la clase 6, ¿verdad? Los suelos de esta clase deben emplearse para el pastoreo o la silvicultura y su uso extraña ciertos riesgos moderados, ¿verdad? Siempre sus limitaciones son permanentes, ¿verdad? Pero moderadas y no son adecuadas para el cultivo. Su pendiente es fuerte, ¿verdad? Y son muy someros. No deben permitir que el pastoreo destruya su cubierta vegetal, similar casi a la clase 5. Ya para seguir finalizando de las clases, ¿verdad? La clase 7, ¿verdad? Estos suelos serían sujetos a limitaciones permanentes y severas cuando se emplean para pastos de apicultura. Son suelos situados en pendientes muy fuertes, erosionados, accidentados, someros, áridos o inundados, ¿verdad? Así como pueden tener pendiente, pueden ser planos. Su valor para soportar algún aprovechamiento es mediano o pobre y deben manejarse muy cuidadosamente. Si no los manejamos cuidadosamente, pues destrucción total. Y la última clase, ¿verdad? La clase 8, los suelos de esta clase no son aptos ni para silvicultura ni para pastos, ¿verdad? Son suelos que deben emplearse para la vida silvestre, para esparcimiento o para usos hidrológicos. Suelos esqueléticos, pedregosos, roca desnudas en pendientes extremas, ¿verdad? Como sucede en varias partes de nuestros países en estas zonas, ¿verdad? Que tenemos este tipo de suelos pobres que no tienen ningún uso agropecuario, ¿verdad? Sino más casi como estamos viendo aquí para esparcimiento, para turismo, ¿verdad? Eso es el único uso que pueden tener. En resumen, los suelos de la clase 1 son los suelos magníficos con todas sus características hedonias, o sea, que sirven para todo, con altos rendimientos y se pueden usar de cualquier manera. Y conforme nos vamos desplazando hacia las otras clases, se van perdiendo la calidad del suelo, las situaciones que nos puedan permitir cultivarlos, ¿verdad? Contaminación del suelo y el medio ambiente, ¿verdad? Vemos esta imagen, ¿verdad? Donde es algo común en nuestros pueblos, ¿verdad? Contaminación a través de la quema de este tipo de productos como son plásticos, ¿verdad? Cauchos, los incendios o la quema de nuestras parcelas, supuestamente para favorecer o para facilitar el cultivo,
¿verdad? Las labores, ¿verdad? Pero eso no hemos agarrado conciencia de los daños que realmente nos ocasionan, ¿verdad? El uso desconsiderado de pesticidas, ¿verdad? Donde es nuestra común denominador en nuestros países el uso de estos productos químicos, olvidándonos de la parte ambiental, ¿verdad? A través de los usos de los productos orgánicos, ¿verdad? Que nosotros eso es lo que tenemos que retomar o incidir para mantener un equilibrio en nuestro entorno ecológico. La erosión, ¿verdad? Es una de las situaciones que afecta a nuestro suelo, que la erosión todos la conocemos, que es el arrastre de la parte superficial del suelo ocasionada por el agua o el viento, ¿verdad? Y la parte superficial del suelo es donde está toda la vida microbiana que nos permite realmente tener suelos muy productivos, ¿verdad? Que almacenen o retengan toda esa cantidad de nutrientes que los cultivos nuestros puedan requerir, ¿verdad? Eso es importantísimo que nosotros tenemos que considerar. ¿Qué tipo de erosión tenemos? Tenemos dos tipos de erosión, ¿verdad? Lo que es la erosión hídrica, ¿verdad? Y lo que es la erosión eólica, ¿verdad? Ya todos sabemos que la erosión hídrica es la ocasionada por el agua a través de las correntías, cárcavas, etcétera, ¿verdad? Donde ellos arrastran toda la capa superior del suelo y que es, como les digo, donde están la mayoría de nutrientes y la vida microbiana que nos permiten que nuestros cultivos se desarrollen de la mejor manera. Y la eólica, pues es la causada por el viento, ¿verdad? Que esto más que todo se da en los tiempos de sequía, de verano, ¿verdad? Donde el suelo pues está deshidratado y fácilmente es arrastrado por las corrientes de aire, ¿verdad? Son las dos causas que ocasionan esta erosión o esta pérdida de calidad de nuestros suelos, ¿verdad? Había una tercera, ¿verdad? Que siempre se ha considerado que es una erosión mínima, que es la erosión por una erosión casi natural, pues que es la que se supone que nosotros como seres humanos hacemos a través de lo que andamos circulando dentro de una parcela, pues entonces en nuestras ropas o los mismos animales también a través de sus pezuñas trasladan suelo de un lado a otro, pero las realmente importantes o que tienen peso, ¿verdad? O que sí son sentidas en nuestro ambiente son estas dos, la hídrica y la eólica. ¿Qué es la conservación del suelo ya entrando a la parte de uso adecuado de nuestro suelo, ¿verdad? La conservación de suelos, pues como su término lo dice, va a aplicar técnicas o prácticas conservacionistas que contribuyan a conservar las características físicas, químicas y microbiológicas del suelo para mantener su capacidad productiva, ¿verdad? Esta es una temática, pues, que ante tanta situación de degradación de suelos, pues, está tomando bastante importancia en nuestros productores, ¿verdad? Quizás no sea tarde como para tomar esa conciencia, para retomar estas prácticas conservacionistas que nos permitan al menos momentáneamente mantener esa calidad del suelo, ¿verdad? Y poco a poco ir incorporando nuevas que nos permitan ir mejorando el suelo. Los suelos degradados no es imposible mejorarlos con prácticas adecuadas, pues entonces sí podemos mejorarlos, ¿verdad? Y rescatar toda esa calidad de nuestros suelos que se ha perdido, ¿verdad? Con las técnicas de conservación de suelos se reduce o se elimina el arrastre o pérdida del mismo por acción de la lluvia y el viento. Se mantiene o se aumenta su fertilidad y con esto se mejoran los rendimientos de los cultivos. La degradación de los suelos depende de varios factores, ¿verdad? Uno que es por cuestiones de erosión, ¿verdad? Cuando por arrastre se pierde esa capa superior importante en nuestro suelo. Pero la otra también es por el mal manejo de los mismos, lo que estábamos hablando o que mencionamos en aquella imagen, ¿verdad? El uso desconsiderado de pesticidas, ¿verdad? En nuestros suelos, pues afectan el equilibrio de nuestra
fauna, microfauna que está ahí, que es la que nos ayuda a descomponer ciertos materia orgánica para incorporarlo a través de como humus al suelo. Entonces, estas dos cosas son las que más nos afectan, ¿verdad? Lo que es por erosión y lo que es por el uso desconsiderado de lo que son los pesticidas. Tenemos algunas técnicas de conservación de suelos, ¿verdad? Existen muchas técnicas o prácticas de conservación de suelos que son sencillas, de relativo bajo costo, ¿verdad? Y de fácil aplicación y de aceptación por los agricultores, ¿verdad? Entre ellas tenemos algunas como ser siembra de plantas de cobertura y abonos verdes, ¿verdad? Esta es una práctica que poco a poco se ha ido intensificando, ¿verdad? Y siendo muy aceptada por nuestros productores, ¿verdad? En la zona nuestra de Honduras, ¿verdad? Aquí en la zona central, pues es una práctica que se está utilizando bastante. Generalmente se utilizan como cultivos de cobertura en café, ¿verdad? Que, bueno, muchos de saben que para cultivar café, pues necesitamos, o sea, no es lo correcto, pero sí existe la tendencia a la corta de árboles bastantes para o sea, decir que es que estamos cultivando a un cultivo descubierto, ¿verdad? Pero eso realmente nos ha afectado mucho, mucho las climas, temperaturas, y actualmente, pues, al menos para disminuir cierto impacto de eso, pues están utilizando eh, algunas variedades de leguminosas como abonos verdes y cultivo de cobertura. El uso de estiércol y aboneras orgánicas, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Para incorporar esa materia orgánica en nuestros suelos, ¿verdad? Se hace imperativo la necesidad de esta práctica. La labranza conservacionista o labranza mínima, esto principalmente en suelos con un poquito de pendiente, ¿verdad? Porque eso al hacer manejo de suelos con araduras profundas y todo eso, estamos, si bien le ocasionamos condiciones adecuadas a la planta para poder desarrollarle, pero dejamos demasiado expuestos nuestros suelos a lo que es la erosión tanto hídrica como eólica, ¿verdad? Entonces disminuir un poquito esa parte, ¿verdad? Los sistemas agroforestales, ¿verdad? Eso se ha comprobado, pues, de que no es que estén divorciados un sistema pastoril un sistema forestal con un sistema de explotación agrícola. Muchos cultivos se están dando ya bajo esa modalidad, ¿verdad? La siembra en curvas a nivel o desnivel, ¿verdad? O siembras al contorno, son prácticas bien sencillas, ¿verdad? Que hasta estéticamente se miran bonitas en las parcelas que tienen cierta inclinación, ¿verdad? Y esta es una práctica pues ya bastante inculcada en el productor, ¿verdad? Últimamente, y pues se está aplicando, ¿va? Al menos establecer los cultivos no a favor de la pendiente, sino al menos, si no son curvas a nivel exactas, pero al menos que tengan esa tendencia a ir en contra de lo que es la pendiente. El uso de barreras vivas, ¿verdad? Hay un montón de cultivos que igual pueden ser utilizados como barreras vivas, que aparte de darnos la posibilidad de que sea una práctica conservacionista, igual nos puede proporcionar ciertos alimentos, ¿verdad? Utilizar barreras vivas de piña, el mismo producir la valeriana, ¿verdad? Zacate limón, etcétera, que son productos o son cultivos de los cuales nosotros podemos tener un aprovechamiento extra sobre lo que es la parte de conservación, ¿verdad? Las barreras o muros de piedra, en muchos suelos, ¿verdad? La cantidad de piedras que existen, pues, es bastante alta. Eso pues, si tenemos esa cuestión, hasta preparamos mejor el suelo porque estamos ubicando todas las piedras en un solo lugar, poniéndolas como barrera de contención. Esto nos evita la erosión y dejamos mejor preparado la parcela, ¿verdad? Igual tiene doble ventaja. Las terrazas individuales también, ¿verdad? Es otra práctica que se utiliza bastante en frutales, ¿verdad? Para evitar, pues, o darle las condiciones a la planta de estar en un suelo más o menos parejito, al menos esa parte donde él va a estar. Y otras prácticas de conservación que podamos ir utilizando, ¿verdad? El uso de mulch, etcétera, etcétera.
¿verdad? Lo importante, cualquier práctica conservacionista que nos permita mantener o mejorar el suelo es de suma importancia para el mismo, ¿verdad? Son imágenes, ¿verdad? Como ustedes ven que tiene la inclinación el suelo, ¿verdad? Pero los productores han hecho sus camas, ¿verdad? En contra de la pendiente. Esto nos permite, pues, evitar esas erosiones bastante fuertes porque son cultivos que se hacen a suelo descubierto. Otras prácticas de conservación de suelo que tienen bastante eficiencia en el control de la erosión y por lo tanto dan mayor protección al suelo, pero son de costo más elevado, ¿verdad? Porque requieren un poquito más de trabajo, ¿verdad? Tenemos entre ellas las zanjas de ladera, ¿verdad? Que eso, pues, como les digo, implica el uso de bastante mano de obra, ¿verdad? Pero que son prácticas realmente que nos permiten una mejor conservación, ¿verdad? Igual nos sirven como retención de agua para zonas donde hay escasez, ¿verdad? La poquita agua que llueve, pues entonces se acumulan estas zanjas de ladera, ¿verdad? Tenemos el uso de terrazas angostas, ¿verdad? Situaciones que se pueden utilizar bastante en la parte de cultivo de hortalizas, cultivo de café, ¿verdad? Que son situaciones donde su distancia de siembra entre planta y planta, pues no es muy prolongada, ¿verdad? Y las terrazas de banco que son para, como les decía, para cultivos más estacionales como aguacate, frutales, cítricos, etcétera. La aplicación de las prácticas de conservación de suelos, ¿verdad? Las prácticas de conservación de suelos se aplican principalmente en suelos inclinados, ¿va? O de laderas, aunque también pueden aplicarse en suelos planos, ¿verdad? Cuando se aplican estas prácticas en terrenos inclinados o en laderas, es necesario hacer el uso de un agronivel o nivel A, con el cual se trazan las curvas a nivel o a desnivel. Todo depende de lo que nosotros necesitemos. El uso de las curvas a nivel, pues generalmente es en suelos inclinados, y el uso de curvas a desnivel generalmente son en suelos planos que tienen la tendencia a acumular bastante agua y que no tienen fácil drenaje, ¿va? Entonces ahí es donde utilizamos curvas a nivel para tener un mejor drenaje de la acumulación de las aguas que puedan estar ahí. Estas son curvas que sirven de referencia para realizar las otras prácticas de conservación de suelos, como por ejemplo lo que son barreras vivas, barreras muertas, muros de piedra. Siempre vamos a partir de unas curvas que nosotros hayamos trazado como líneas guías o líneas madres. Ahí vemos el cultivo de piña, ¿verdad? En un suelo descubierto, pero con trazos en siembras en contorno, ¿verdad? Eso, pues, como les digo, ayuda a disminuir lo que es la parte de erosión. Y la otra ahí vemos, ¿verdad? De que el uso de el control de malezas, pues, siempre se procura dejar una capa pequeña de maleza de porte bajo, ¿verdad? Que de cobertura a lo que es el suelo, ¿verdad? Para evitar que cuando llueva la gota de lluvia, pues golpee directo al suelo y pues pueda ir causando esa erosión que es lo que nosotros tenemos que evitar. Vemos cultivos de café en siembras en contorno, ¿verdad? Estas curvas a nivel, pues, es una práctica que permite que los cultivos buscando el nivel del terreno o de las parcelas, de tal forma que las plantas queden establecidas en dirección contraria a la pendiente. Con esto se logra controlar la erosión y el mayor aprovechamiento del agua, ¿verdad? Siempre se ha criticado, por ejemplo, en este caso de los cultivos de café, que son uno de los cultivos que más daño causan al medio ambiente por varias razones. Una desde el momento que se planta, porque se tiene la tendencia a plantarlo a campo descubierto, y la otra que es ya en la parte de contaminación, ¿verdad? A través de los subproductos, aguas mieles, pulpas, que mucha gente pues lo desvía a los ríos, fuentes de agua, que tenemos contaminación bastante fuerte en estos casos. Las barreras, pues las barreras vivas, ¿verdad? Existen dos tipos de barreras que son los que nuestros productores utilizamos en los contornos de sus parcelas, ¿verdad? Las barreras vivas, como les digo, utilizando diferentes tipos de gramínea, puede ser la zacate limón, valeriana,
etcétera, o en su defecto lo que es las barreras muertas, ¿verdad? Utilizando piedra en ciertos terrenos, como les digo, que son bastante pedregosos. Entonces, para dejar un poquito más de espacio, para poder manejar mejor cultivos, un mejor aprovechamiento del suelo, pues entonces acumular o amontonar esas piedras que nos sirvan como, que nos den una función muy específica, como lo es la conservación de nuestros suelos. Aquí tenemos las barreras vivas, que consisten en hileras de plantas o siembros secundarios, sembradas generalmente en curvas a nivel, ¿verdad? Como les digo, tienen que ser cultivos que nosotros podamos darle un aprovechamiento, ¿verdad? Les mencionaba anteriormente lo que es el cultivo de piña, que nosotros podemos utilizar barreras de piñas, ¿verdad? Y aparte de que nos ayudan en la parte conservacionista, pues nos ayudan como fuente de alimentos, ¿verdad?, para nuestros hogares. Las barreras muertas es una estructura hecha de piedra o madera seca que se hace utilizando el nivelar para que queden en curvas a nivel, alineando las piedras y palos que, al igual que las barreras vivas, sirven para retener la capa fértil del suelo. Y ambos permiten circulación del agua, con la diferencia de que disminuyen la velocidad que puedan adquirir y arrastrar las partículas del suelo. La distancia que vamos a utilizar entre una y otra pues va a depender básicamente del porcentaje de desnivel que tenga la parcela donde vayamos a implementar este tipo de prácticas. Las zanjas de ladera, ¿verdad?, o aceques de ladera, ¿verdad?, son obras agrícolas en forma de canal o zanja que se hacen siguiendo las curvas a nivel con un pequeño porcentaje de corriente, con el fin de drenar aquellos suelos que tienen mucha agua o para cortarle la fuerza al agua cuando las pendientes es muy fuerte, lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Evitamos que el agua circule a gran velocidad, que pueda formar escorrentías, cárcavas, ¿verdad?, deteriorando nuestra parcela, y de esa manera pues permitimos que circule el agua pero con una velocidad mínima, ¿verdad?, que no arrastre. Igual nos sirve pues como para retener un poquito más de humedad en nuestros suelos cuando así nosotros lo requeramos. La conservación del suelo, ¿verdad? Conservando nuestro suelo, nosotros podemos producir siempre, ¿verdad? Es importante este punto, ¿verdad? Porque nosotros vemos en nuestros países, en nuestras zonas de campo, ¿verdad?, una agricultura migratoria, ¿verdad?, que por mal manejo de nuestros suelos llegan, agarran una parcela, deforestan, cultivan, producen 1, 2, máximo 3 años, y como no hacemos prácticas adecuadas de conservación de suelos, ¿verdad?, boom, nuestro suelo se agota y vamos a otra parcela, volvemos a deforestar, volvemos a cultivar 1, 2, máximo 3 años, nuestros suelos se empobrecen por mal manejo y vamos avanzando a otro y así. Entonces estamos causando bastante daño a nuestro ambiente a través de la agricultura migratoria. Entonces realmente necesitamos complementarnos un poquito más en la parte de ser conservacionistas, ¿verdad? No tenemos que ser una agricultura solo aprovechar el momento de la parcela, sino de que tenemos que incidir en que nuestra parcela, así como comienza produciendo de inicio, se mantenga. ¿Cómo vamos a lograr esto? Nosotros mismos haciendo prácticas para ayudar a nuestro suelo a que se desenvuelva de esa manera, ¿verdad? Dijimos al inicio de que nuestro suelo es un ser vivo casi, ¿verdad? Que es donde respira, toma agua, etcétera, etcétera, vive. Entonces, como ser vivo, o sea, deberíamos de cuidarlos, pues. Para la conservación de suelos dice que es importante que los productores apliquen las prácticas recomendadas y eviten quemar los rastrojos o residuos. Todos los rastrojos son el alimento para los macro microorganismos que los van a degradar y van a incorporarlo al suelo a través de su descomposición como un humus. Esto va a enriquecer el suelo. Pero si nosotros quemamos, ¿verdad?, aparte de desaprovechar todo ese rastrojo o esos residuos de cosecha, ¿verdad?, vamos a ocasionar daño al suelo porque al quemar estamos destruyendo toda la fauna que se encuentra en el suelo y los microorganismos pues se van a destruir, entonces no vamos a tener cómo mejorar ese suelo. Vamos a tardar, y sí lo podríamos hacer posteriormente, pero vamos a tardar más, ¿verdad?, porque tenemos que hacer incorporación a través de diferentes métodos
de todos esos organismos vivos que nos van a ayudar a mejorar nuestros suelos. Aquí en Honduras tenemos bastantes experiencias con muchas instituciones, empresas, ¿verdad?, que se está trabajando muy fuerte con la parte orgánica, mejorando suelos, ¿verdad? Suelos ya bastante degradados, que tarda, cuesta, pero sí se logra, sí se logra. Cuando se pone empeño en ello, pues los resultados, como digo, si bien es cierto, no los vamos a ver de la noche a la mañana, ¿verdad?, pero sí son satisfactorios. Hemos podido ver terrenos en zonas bastante áridas, ¿verdad?, bastante degradados, que con un buen uso que se ha iniciado a implementar, pues entonces se han mejorado enormemente en la zona de La Paz, en la zona de Intibucá, se han mejorado bastante los suelos. En la zona de Comayagua, pues en la zona norte, hay suelos bastante degradados por el exceso de deforestación, pero bastantes instituciones, organizaciones, pues hemos hecho un bloque o un fuerte común para poder ir contrarrestando todos esos daños ocasionados, y se va mejorando poco a poco, ¿verdad? Los residuos son materia orgánica, como les decía, necesaria para mantener la fertilidad de los suelos. Estamos regresando al suelo lo que pertenece al suelo. De esta manera se protege el suelo y se contribuye a la protección de nuestro ambiente, ¿verdad? Esos tremendos calores, esas situaciones de grandes capas de humo que se miran, pues son a través de esa cuestión de tanta quema, ¿verdad?, que nosotros mismos estamos ocasionando. Bueno, aquí ves que de nuevo, ¿qué es la conservación? Es aplicar técnicas o prácticas que contribuyan a conservar las características físicas, químicas y microbiológicas del suelo para mantener su capacidad productiva. ¿Verdad? Con las técnicas de conservación del suelo se reduce o se elimina el arrastre y pérdida del mismo por acción de lluvias y vientos. Se mantiene o se aumenta su fertilidad, y con esto se mejoran los rendimientos de los cultivos. La puesta en práctica de técnicas agrícolas regenerativas mejoran la vida de los suelos gracias a la instalación de microorganismos beneficiosos que enriquecen el suelo, ¿verdad? Haciéndolos más resilientes frente a las inclemencias meteorológicas y la desertificación. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, si no contribuimos a mantener y mejorar nuestros suelos, vamos a llegar a épocas críticas donde la dificultad para producir alimentos cada día va a ser más fuerte, ¿verdad? Nosotros vemos una bastante migración del campo hacia la ciudad, ¿verdad?, de nuestros productores, de nuestros agricultores, ¿verdad?, precisamente porque ellos sienten dificultad ya para producir en el campo, pero porque supuestamente la tierra ya produce menos y toda esa situación. Obviamente, al la tierra producir menos, sus costos de producción son más altos, y eso es una desincentiva pues al productor, pero nosotros tenemos que incidir en hacerles entender de que eso es causa de nuestro actuar, de nuestro proceder, ¿verdad? Nuestros suelos pues son buenísimos, son buenos, pero desgraciadamente nosotros los hemos maltratado. El ser humano debe realizar prácticas amigables con el medio ambiente, ¿va?, con el suelo, para un cuidado, para cuidarlo y no contaminarlo. Un suelo contaminado, erosionado, es un suelo infértil, improductivo, reseco, ¿verdad? Eso no está en tema de debate. El tema de la protección ambiental debe pasar por la toma de conciencia, ¿verdad? Esa es la parte más importante. Nosotros, los productores, son los que tenemos que tomar conciencia, ¿verdad?, acerca del cuidado que estamos dando a nuestro medio ambiente y aprendiendo de nuestras experiencias, ¿verdad? Claramente hemos tenido situaciones tan difíciles, ¿verdad?, pero como seres humanos no escarmentamos, no hemos hecho lo que tenemos que hacer para poder tener incidencia en esta conservación, ¿verdad? El suelo es el principal capital con que cuenta el productor y la comunidad, especialmente los que basan su economía en la producción agropecuaria. Como les mencionaba anteriormente, hemos visto bastante migración del productor, la gente de campo, a la ciudad, a convertirse o convertirnos en consumistas, ¿verdad? Cuando antes éramos los que proveíamos, éramos los proveedores de los alimentos, ahora nos hemos convertido en consumidores nada más.
Es importante fomentar la producción agrícola y conocer el mapa de suelos para saber cuáles son los lugares con aquellos suelos aptos para el cultivo y aquellos que se deben preservar. Tenemos esas dificultades también, ¿verdad? De que por desconocimiento nosotros queremos producir en cierto tipo de suelos ciertos cultivos que realmente no se adaptan o no se acoplan a sus exigencias. Entonces también tenemos que incidir en capacitar a nuestros productores a que hay suelos donde un cultivo se desarrolla plenamente y otros que no, que básicamente pues vamos a tener más bien pérdidas si seguimos insistiendo en ello, ¿verdad? Entonces sí es importante esta parte de un mapeo para identificar cuáles son realmente los cultivos que se adaptan a ciertas zonas y a ciertos suelos. Los gobiernos pues deben implementar políticas reales y serias para protección del suelo, porque de nada sirve sancionar si no corregimos, si no aprendemos, ¿verdad? Somos reacios a esas situaciones, ¿verdad? Pero con un poquito de esfuerzo, con un poquito de presión de nuestras autoridades, pues entonces yo creo que sí tiene que haber cambio de actitud, ¿verdad? Y nosotros como facilitadores, como promotores, ¿verdad? Como un vínculo entre las capacidades, tenemos que tener incidencia pues, para poder lograr ese cambio de actitud de nuestros productores para que cuidemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, ¿verdad? Esa es una pequeña presentación que hicimos así, ¿verdad? Espero que haya sido de su agrado y pues si tenemos algunas preguntas o respuestas, pues aquí estamos. Muchas gracias, ingeniero. Un interesante tema. Por el momento no tenemos ningún comentario o ninguna pregunta. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta sala el día de hoy.